En el libro de los récords Guinness existe de todo y obviamente hay lugar para el cine, por eso hoy te voy a contar sobre 13 récords Guinness relacionados con las películas. Y si te va gustando el video y te interesan más datos relacionados con el cine, no olvides darle like y suscribirte, que es gratis y apoya cantidad al canal, por favor. Probablemente nunca te hayas preguntado esto, pero te lo voy a contar de todas maneras. El récord Guinness al título más utilizado en largometrajes. Según IMDb, hasta enero del 2024 se han producido 34 películas con el título de Broken, lo que lo convierte en el título cinematográfico más común de todos los tiempos. Hero ocupa el segundo puesto con 33 y Mother completa los 3 primeros puestos con 30. Aunque si se tienen en cuenta las películas basadas en el mismo material original, Hamlet empataría en el primer puesto. Ahora saltemos a otro récord parecido, la mayor cantidad de apariciones de una película en otras películas. Los fragmentos de La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 han aparecido en más películas que cualquier otra con 129 veces. No es tan popular verlos solo porque sea un clásico, sino porque el distribuidor no registró los derechos de autor y ahora forma parte del dominio público. Así que cuando hagas una película tenga en cuenta registrar los derechos de autor porque mira lo que le pasó a esta gente. Este dato que viene ahora sí estoy seguro que no te lo has preguntado nunca, pero forma oficialmente parte de los récords Guinness. Y se trata de la primera película en la que aparece un inodoro. El elemento del baño más recordado de Psicosis de 1960 por Alfred Hitchcock puede que sea la ducha, pero el inodoro pasó a la historia por ser el primero que se mostró en una película de Hollywood. Psicosis también tiene el récord oficial de la película más referenciada. Otras 580 películas le rinden homenaje de una forma u otra. Vamos a hablar ahora de uno de mis récords favoritos. Este es el del modelo hecho por computadora más complicado de la historia del cine. Este título lo tiene el devastador de Transformers: La Venganza de los Caídos. Para que se hagan una idea, el modelo de Optimus Prime cuenta con 10.000 partes móviles, mientras que las de un coche cualquiera puede llegar a 3.000. Pues el modelo del devastador tiene 80.000 partes móviles y 6.467 texturas, ya que está compuesto por 8 Decepticons con forma de vehículos de construcción. Este modelo por sí solo ocupaba 32 GB y para su renderización se ocuparon casi todas las computadoras del estudio. Era tan potente renderizar ese modelo que una de las computadoras explotó. Este mérito de realizar algo tan complicado lo tiene la empresa de efectos visuales Industrial Light and Magic. Como los récords Guinness se encargan de tener todo en cuenta, también está el récord al traje más pesado en una película. El vestido de novia de satén blanco que lució la actriz Norma Shearing como el personaje principal en la película María Antonieta de 1938 alcanzó la asombrosa cifra de 50 kilos, lo que lo convirtió en el traje más pesado utilizado en una película. Aunque el vestido en sí tenía 450 metros de tela, lo suficiente para cubrir una cancha de baloncesto, técnicamente no fue solo el vestido lo que ayudó a conseguir el récord. La criolina con armazón de acero y las 10 enaguas forman parte del peso total. Bueno, yo no le hubiera puesto a la película María Antonieta, yo le hubiera puesto María Camioneta. Jaja, qué chiste, qué gracioso. Ahora vamos al récord del mayor número de personas acreditadas en una película. En Avengers Infinity War se tardan unos 10 minutos en llegar a la escena de los créditos finales. Y por una buena razón, hay 5.109 miembros del reparto y del equipo acreditados. El éxito de la película no habría sido posible sin el equipo de efectos visuales, y esto lo podemos ver en el récord. Representaron 2.659 del total, o sea que más de la mitad de las personas acreditadas en la película trabajaron en los efectos especiales. Seguimos en Disney, pero este caso con el récord a la primera película con banda sonora oficial. Disney no tardó en sacar partido del potencial de las bandas sonoras de sus primeros musicales. Blancanieves y los 7 enanitos de 1937, el primer largometraje completamente animado del estudio, fue también la primera película en la historia en contar con una banda sonora oficial. Para que esta novedad no confundiera a los potenciales consumidores, el álbum Songs from Walt Disney Snow White and the Seven Dwarfs especificaba en la portada que tenía los mismos personajes y efectos de sonidos que en la película del mismo nombre. Ahora, en este récord que les voy a contar, el protagonista es un actor del cual hablamos ya en el canal, pero no precisamente porque posee el récord de la mayor cantidad de muertes en una carrera cinematográfica. Parece que Sean Penn muere mucho en pantalla, pero la cifra de muertes de sus personajes, 25, no le llega ni a los talones al récord de Christopher Lee, que murió en al menos 61 películas. El apuñalamiento fue su causa de muerte más común, pero sus personajes también han sido ahorcados, defenestrados, alcanzados por un rayo, estacados, baleados, quemados, electrocutados, disueltos, aplastados, volados por los aires, decapitados, mordidos por una serpiente, estrellados contra la luna, en fin. Obviamente lo tuve que leer porque era una pila y no me lo voy a aprender. O sea, si quieres que me lo aprenda, dale like y suscríbete al canal, por favor.
y me lo aprendo con todo el gusto de la vida, pues son una pila. Entre los finalistas de este récord están Vincent Price y Dennis Hopper empatados con 48. Cabe mencionar que Christopher Lee no solo tiene este récord, sino también es el actor con más peleas con espada en pantalla, habiéndose batido a duelo en 17 películas con floretes, espadas, sables de luz y tacos de billar. O sea, parece que también cuenta como una espada eso. También posee el récord como el actor de videojuegos más viejo, con su participación en Lego The Hobbit cuando tenía casi 92 años. Y por último, pero no menos importante, también fue el poseedor del récord al mayor número de apariciones en películas, con 244 en 2007. Luego de eso participó en unas cuantas películas más. Por cierto, ¿vieron el estudio? Qué bonito está. O sea, me lo puse super pro. Antes estaba en una choza, pero ahora estoy aquí, que esto parece Universal Studios. Antes de continuar, si te está gustando el video, como te dije al principio, no olvides darle like y suscribirte, que aquí hablamos de un montón de cosas interesantes del mundo del cine y la televisión. Bueno, el récord del que vamos a hablar ahora es a la mayor cantidad de tiempo entre el lanzamiento de un tráiler y el estreno de la película. Cuando El Grinch robó la Navidad llegó a los cines el 9 de diciembre del 2000, los espectadores pudieron ver un avance de la adaptación cinematográfica de Donde viven los monstruos de Maurice Sendak. 9 años y 2 días después, la película finalmente se estrenó. Según Guinness, el director Spike Jonze había imaginado una película de acción real que necesitaba de muchos efectos prácticos. Universal Studios decidió abandonar el proyecto en lugar de pagar las facturas. Warner Bros. La rescató a tiempo para que toda una generación de niños se interesara por ella. Continuemos ahora con el récord a la mayor explosión en una película. Y cuando hablo de explosión me refiero a una explosión de verdad, no a una hecha con CGI. Durante el rodaje de una escena eliminada de James Bond Spectre del 2015, o sea que para colmo eliminaron la escena, explotaron todo eso y por gusto. Ya que el cine es una barbaridad. Los cineastas explotaron 8.500 litros de queroseno y casi 33 kilos de explosivos en pólvora. La explosión, que duró aproximadamente 7 segundos y medio, tuvo lugar en el Sahara marroquí. Es la mayor explosión de riesgo jamás filmada. Y por gusto, porque no la pusieron en la película. Así que ya tú sabes. Ahí botando dinero. Ahora toca el récord al accesorio más reutilizado en diferentes películas. Desde los años 60, la casa de utilería de Los Ángeles, The Earl Hayes Press, ha vendido un periódico falso conocido como The Recurring Newspaper, que ha aparecido en todo, desde El Silencio de los Inocentes hasta Modern Family. Según Guinness, su número total de apariciones en el cine y la televisión es más de 10.000. El periódico tiene una portada vacía para que las producciones la personalicen. El interior es principalmente texto de relleno y titulares vagos. Puedes comprar tu propia copia por $35. Me parece un poquito caro para hacer un periódico. Este récord que viene ahora, prácticamente si yo me lo propongo lo puedo romper. Estamos hablando del récord a la mayor cantidad de veces que una persona ha visto la misma película en el cine. Entre el 16 de diciembre del 2021 y el 15 de marzo del 2022, un hombre llamado Ramiro Alanís vio Spider-Man No Way Home un total de 292 veces. Esta es la segunda vez que logra ese título, ya que el récord anterior lo tiene él mismo por ver Avengers Endgame 191 veces. Como les decía, si me lo propongo, le paso. También hay otro récord parecido a este y es el del maratón más largo de películas. Este duró 121 horas y 18 minutos, o sea, 5 días seguidos viendo películas. Este récord lo logró Suresh Wahim en Sudáfrica en el 2015. Las normas son bastante estrictas. Por ejemplo, tiene que ser en un cine público y se necesitan 2 testigos y un supervisor médico presentes todo el tiempo. Solo puedes ir al baño en un descanso de 15 minutos cada 3 películas. No se puede dormir, obviamente, pero sí puedes comer y beber. Lo último fuera que en 5 días no me dejaran comer o tomar agua, pero aún así 5 días sin dormir está potentísimo. Y hasta aquí el video de hoy, que debo decirles que a mí me ha gustado muchísimo hacerlo porque me parece muy interesante. Hay muchísimos récords Guinness todavía de los que hablar relacionados con el cine. Si llegamos a 100 likes, pues hacemos una segunda parte. Y nada, no olvides suscribirte, que es gratis y que me apoyes cantidad. Pues gracias y hasta pronto.